voy a anunciar los primeros dos nombres de ese gabinete. Como él abandonó el centro, pero es un hombre tan valioso, creo que no habría mejor ministro de Educación en Colombia que Sergio Fajardo. ¿Cómo lo ve usted hoy a Cepeda? Usted dice que ha estado influenciado por ese sector radical. Pues lo he visto en algunas declaraciones muy radical, que han sido muy agresivos conmigo, porque parece que ellos pensaran que apoyarlos es una obligación y no una decisión. Quiero que nos dé su opinión sobre lo sucedido esta semana con Kevin Acosta. Es el tema del orden público. ¿Usted en qué cree? ¿En la bala o en el diálogo? Hola a todos, bienvenidos a Brava News, este debate que estamos haciendo en elecciones a Congreso y también elecciones presidenciales. Hoy estamos con uno de los candidatos más polémicos, diría yo, Laura. En este momento tenemos al candidato presidencial Roy Barreras, quien muy amablemente nos ha aceptado esta entrevista. Candidato, muchas gracias por estar a esta hora en Brava News. Muchas gracias, Paula. Laura, primero felicitaciones por la iniciativa, por muchas razones. Dos periodistas agudas, inteligentes, investigadoras, premiadas ambas, pero además mujeres, en un país donde la brecha de género no se ha cerrado. Acabo de salir de una reunión aquí en Medellín con un equipo de dirigentes comunitarios grande. Había 50 personas, 2 mujeres, 48 hombres. Esa cultura machista es una cultura que todavía le cierra mucho espacio a la mujer. Y ustedes son 2 mujeres que están sacando adelante esta forma comunicacional que le auguro mucho éxito. Y gracias por la presentación, pero prometo que si bien para algunos soy un candidato polémico, no seré el presidente más polémico, porque difícil superar eso del presidente Petro, que él sí que es polémico. Sí, señor, él sí que ha sido muy polémico y yo quiero que comencemos, Roy, usted antes de entrar a esta entrevista nos dijo, bueno, para las bravas hay que iniciar con primicia. ¿Cuál es la noticia que nos tiene hoy aquí en Brava News? Bueno, primero debo una explicación sobre mi calificativo. El presidente Petro es polémico porque rompió una cantidad de esquemas, instaló en la mente nacional la prioridad de la equidad social, de darle voz a los vulnerables, a los olvidados, a la gente que nadie reconocía, a los campesinos, a los pobres, a los afros, a los indígenas. Y por supuesto esos cambios, esas rupturas generan también y generan una oposición feroz que nos tiene en esta polarización herida que yo voy a sanar. Y para eso nosotros vamos a hacer un gobierno de unidad, un gobierno que una Colombia. Y ese gobierno que una Colombia implica un gabinete de expertos, implica un gabinete de gente que esté preparada para el oficio y que tenga experiencia. Y hoy, como anuncié hace un par de días, voy a anunciar los primeros 2 nombres de ese gabinete. Espero que me acompañen en el gobierno como una de varias personas que van a permitir garantizar la continuidad de políticas de protección ambiental y de construcción de un plan de desarrollo que evalúe y tenga en cuenta las regiones de Colombia, a la actual ministra de Ambiente, Irene Vélez. No sé si en ese cargo, pero la quiero en el gabinete. Y a otro que quiero en el gabinete, ojalá acepte, hoy que estoy aquí en Antioquia, es un hijo de Antioquia, un hombre meritorio, formado, un profesional muy capaz, probablemente uno de los hombres que más sabe de educación en Colombia, muy conocido, yo creo que es un hombre honesto, que entre otras cosas tuvo la gran oportunidad de ocupar el centro político, pero que no quiso dar la batalla electoral en el centro y abandonó el centro esperando algún milagro que lo elija presidente en la primera vuelta. Como él abandonó el centro, pero es un hombre tan valioso, creo que no habría mejor ministro de Educación en Colombia que Sergio Fajardo. Y sería un lujo tenerlo en el gabinete. Así que esperaría que personas de ese nivel depongan sus egos y sus aspiraciones personales y nos ayuden a hacer un gabinete que una a Colombia. De manera que espero que Irene y Sergio hagan parte de ese gabinete de lujo. ¿Y Sergio Fajardo ya le dijo que sí? No, yo lo que creo es que es un hecho que él abandonó el centro, tuvo una gran oportunidad de dar la batalla electoral, pero es que para ganar las elecciones hay que ir a las urnas, hay que ir a la batalla.
Creo que él hubiera podido ir a la consulta a la que yo voy a ir, podría emular con Claudia López y con el señor Huertas y haber tenido una presencia electoral que permitiera reclamar el espacio del centro, pero no quiso dar la batalla electoral. Creo que se ha quedado cómodo esperando una especie de milagro que lo unja. Y yo creo que un hombre de esa calidad no se debe desperdiciar, sino que tiene que servirle al país. Y creo que un gobierno que una a Colombia tiene que respetar todos los sectores y tiene que ser conformado por un gabinete de expertos. Y yo creo que él, que no le gusta dar la batalla electoral, que quiere, digamos, jugar como en solitario, pues le ahorramos esa contienda y le pedimos que le sirva al país como el mejor ministro de Educación quizá que uno pueda tener y que ojalá dure los 4 años de mi gobierno. Ojalá acepte. Bueno, ojalá acepte. Roy, usted, doctor Roy, porque usted es médico, doctor Roy, usted ya ha tenido varios logros en su vida. Ya superó una enfermedad crónica, una enfermedad fuerte, ya escribió sus libros, ya ha estado en los cargos públicos más importantes que puede tener un colombiano. Yo quiero saber qué hay dentro de usted, de dónde surge esas ganas de volver a sonar en elecciones presidenciales. ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué lo motiva? Bueno, varias cosas. Primero, lo primero que superé, Paula, y lo digo con orgullo, fue la pobreza. Yo soy orgullosamente nieto de un abuelo campesino, Tito Montealegre, que lo mataron en la violencia por reclamar un pedazo de tierra. Mi madre quedó huérfana a los 13 años. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera, desplazada, y me enseñó a trabajar muy temprano. Yo nací en el barrio Las Cruces, viví en un inquilinato, aprendí a trabajar, fui mesero, panadero, fui taxista, como la mayoría de los colombianos, y puedo dar fe de que sí es posible salir de abajo hacia arriba trabajando y estudiando, que fue lo que me enseñó mi madre desde pequeño. Pero mucho más fácil las madres jefes de hogar podrían sacar adelante a sus hijos si el Estado les ayudara un poquito, si les garantizara la educación de sus hijos, el cuidado en la primera infancia. Yo no tuve nunca sino la máquina de coser de mi madre. Haber superado eso es un milagro. Yo creo que mi vida es un milagro, es una bendición, y usted tiene razón. Yo soy un hombre agradecido con Dios, soy un hombre feliz, tengo 5 hijos, 2 nietos, estoy felizmente casado y podría dedicarme a la literatura que me gusta. Acabo de publicar con Penguin Random House mi segunda novela, que es un trabajo de grado de la última maestría que hice en la Universidad de Salamanca, literatura creativa. Eso me apasiona. Pero sería un fracaso de vida y una irresponsabilidad, sabiendo apagar este incendio nacional, teniendo la experiencia y la capacidad de unir este país, dándole garantías a todos, jubilarme, irme tranquilo a vivir mi vida feliz mientras millones de colombianos se enfrentan a la violencia, a la pobreza, al riesgo de un país fracturado, dividido en 2 extremos que implicarían un país ingobernable. Cuando yo puedo darle garantías a todos, lo sé hacer, y por eso le ofrezco lo que tengo, que es mi vida, a los colombianos y a mi país, para poder sacar a Colombia adelante. Sí, Roy, hablando de política, la estructura política de la vicepresidenta Francia Márquez ha brindado respaldo a su candidatura y pues hemos visto que sectores del partido Alianza Verde apoyan su campaña. ¿Cómo está manejando las diferencias dentro de la izquierda y qué significa para usted tener el respaldo de tantas corrientes, de tantos lados? Pues gracias, Laura. Primero, la capacidad de unir. La gente sabe que puede confiar en mí en la medida en que yo respeto el trabajo de todos, y creo que Colombia es una sola patria, que no tenemos que votar con miedo ni con odio, sino con el propósito de ser una sola familia, con un propósito común. Agradezco mucho a los sectores de izquierda que han decidido acompañarme. 11 millones de colombianos votamos por Petro, 11 millones de progresistas, porque queríamos avanzar en el cambio. De ellos, 1.500.000 ya votaron en octubre por el candidato legítimo de la izquierda, que es el senador Iván Cepeda. Los otros 9,5 millones no hemos ido a las urnas, y yo los convoco a que me acompañen a garantizar el cambio 2.0, un cambio estable, seguro, en que sepamos ganar las elecciones, primero uniendo y sumando, porque hay que ganar si no queremos que la extrema derecha eche por tierra todos los logros que se han alcanzado, y luego ser capaz de gobernar. Ser capaz de gobernar es unir,
como logré yo hacer en el primer año del gobierno Petro. La organización Soy Porque Somos, que votó por Francia Márquez, me ha hecho el honor de acompañarme, pero también otras organizaciones de izquierda, el candidato de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, el Partido de los Trabajadores de Colombia, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, 13 sindicatos, la mayoría de la Unión Sindical Obrera, de la CTC, de la CGT, la Asociación Nacional de Tenderos, la Asociación Nacional de Juntas de Acción Comunal. Aquí hay un movimiento comunitario, comunal, de izquierda que se suma al liberalismo popular. La lista... ¿Me están escuchando? Sí. Aquí, sí, señor. La lista del Frente Amplio Unitario la encabeza un joven liberal, progresista, que acompañó a Petro en el 18, en el 22, que es el ex viceministro liberal Gustavo García, pero luego sigue Fabio Arias, el presidente de la CUT, y están acompañándome muchos otros sectores verdes, por ejemplo, Luis Carlos Leal, el ex superintendente de Salud, está acompañándome también en esta lista quien representa a los empresarios de Colombia, que es Alejandro de Lima, un empresario vallecaucano de origen liberal, muy prestigioso, en fin. Gracias a los sectores verdes progresistas que esta semana dieron a mi campaña, 14 de los fundadores del partido, y muchos otros me han dicho, con credencial en el verde, que quieren un gobierno progresista y van a votar por mí. Como hay unas divisiones muy ásperas en ese partido que yo respeto, ellos prefieren hacer esa votación en silencio. Mucha gente va a votar tranquilamente por mí el 8 de marzo para unir el país, y otros porque piensan que esa es la manera de evitar que haya una polarización extrema. Yo voy a darle garantías a todos, Laura. Claro, candidato, y a propósito de eso que usted responde, que usted dice, bueno, me siento afortunado de que tenga un respaldo amplio en diferentes colores, por decirlo así, pero también esa ha sido la gran crítica que le han hecho a usted, ¿no? Dicen, no, pero es que Roy es de todos los colores, Roy ha estado con Benedetti, con Uribe, esa ha sido la gran disputa que ha estado siempre cuando Roy se lanza para alguna elección pública. Entonces, ¿qué responde usted a esos sectores que siempre lo critican a usted? Dice que usted es de todos los colores. Paula, Colombia es de todos los colores. Yo le pregunto a los críticos, ¿a quién quieren que excluyamos? ¿A quién sacamos de Colombia? ¿A quién dejamos por fuera del propósito de unir, de poder hacer crecer la economía, de reactivar la construcción, de reactivar el proyecto de minería energética en este país, de transiciones energéticas con cobre, con níquel, con minerales estratégicos? ¿A quién sacamos del plan de poner planchas solares para desconectar los hogares colombianos de la tarifa de energía? ¿A quién sacamos? Le preguntamos a las madres jefes de hogar, a quienes les voy a dar el fondo 18, que es que a cada chiquito que nazca le vamos a poner 12 millones en una cuenta que no pueden tocar, en un fondo soberano que les garantiza cuando cumple ese niño 18 años su universidad pagada. ¿Sacamos a las liberales o expulsamos a las conservadoras? ¿A quién no le invitamos a progresar en Colombia? Todos y todas somos colombianos, incluyendo los 10 millones de colombianos que están afuera, que produjeron el año pasado 14 mil millones de dólares y que con parte de ese recurso en un banco de vivienda en el que voy a transformar el Fondo Nacional del Ahorro, vamos a construir 1 millón de viviendas en 4 años, con prioridad para las madres comunitarias, con prioridad para las maestras, que son madres también que cuidan a los hijos que no tengan vivienda. ¿A quién excluimos? Todos somos Colombia, y alguna experiencia tengo en la capacidad de sanar heridas. Soy médico, de recuperar el sistema de salud. No es para todos esa obligación, así que bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Claro, candidato, ya vamos a hablar justamente de ese tema de salud, pero aprovecho para preguntarle por el candidato Cepeda, que usted hace poco dijo que él se estaba dejando influenciar por esos sectores muy radicales. ¿Usted qué quería decir con eso? ¿Cómo lo ve a él? Pues lo que están viendo los colombianos. A ver, Iván Cepeda ha sido mi compañero de Senado durante 15 años. Me acompañó en la aprobación de la ley de víctimas hace ya 15 años, Pablo. En el 2011 yo reconocí el conflicto armado en mi ponencia de ley de víctimas y luego presenté el marco para la paz desde mi posición liberal socialdemócrata. De los 17 años que estuve en el Congreso, ustedes lo saben, 15 años milité en el partido de la U.
un partido de centro liderado por Juan Manuel Santos, que tiene en la tercera vía su primera directriz, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, respeto por la iniciativa privada, pero obligación del Estado de hacer justicia social. Y en ese propósito me acompañó la izquierda y también Iván Cepeda en la defensa del marco para la paz, en la construcción de la paz posible, en el desarme de las FARC, en la construcción de la JEP, que es, por supuesto, honrosa autoría de quienes hicimos el acuerdo de paz, en luego la aprobación de las normas que permitieron, por ejemplo, la creación de la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o las agencias rurales con que hoy está haciéndose la reforma agraria, las creamos nosotros, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras. Eso fue siempre acompañado por la izquierda y entre ellos por Iván. Con Iván y con Gustavo Petro hicimos oposición al gobierno del Centro Democrático, ustedes lo saben porque había prometido hacer trizas la paz, casi lo logra. Hicimos oposición 4 años y luego naturalmente dijimos vamos a darle la oportunidad a quien ofrece un gobierno progresista. Y gracias a que nos unimos, pudo triunfar Gustavo Petro para ofrecerle a Colombia esas reformas sociales que el pueblo está exigiendo. Durante el primer año funcionó. Cuando regresé 2 años después de mi partida, encontré esta desarticulación, una falta de comunicación entre el presidente, el Congreso, los alcaldes, los gobernadores. Yo voy a unir a Colombia para poder recuperar ese clima de unidad nacional, sacar las reformas sociales que yo sí soy capaz de sacar, garantizar que el cambio se haga realidad y que tengamos con qué ¿Cómo lo ve usted financiar hoy? los subsidios. La pregunta, doctor Roy. Le escucho. Sí, señor. ¿Cómo lo ve usted hoy a Cepeda? Usted dice que ha estado influenciado por ese sector radical. Pues lo he visto en algunas declaraciones muy radical. Le voy a dar ejemplos concretos. Exacto. Que para mí no son muy explicables. Yo sigo en la propuesta y en la decisión de la juntanza, de unir el centro por la izquierda, que le dije a ustedes en alguna entrevista hace ya casi un año. El próximo presidente de Colombia será de centro izquierda, de una izquierda que recoja las luchas sociales y de un centro que recoja el orden, la estabilidad, la institucionalidad. Ese es el gobierno que une a Colombia. Sigo en ese propósito, pero me ha sorprendido que cuando siempre nos preparamos, Iván y yo, para competir en la consulta de marzo, ustedes lo saben. Yo dije públicamente, espero que la izquierda escoja su candidato en octubre y yo lo espero en marzo, para competir, no para adherir, para que las urnas decidieran el orden de esa fórmula. Lo sacaron de manera tramposa, en mi opinión, del Consejo Nacional Electoral, un conjuez sesgado que era de la oficina de nuestro principal competidor y confrontador, que es el señor Abelardo de la Espriella. Eso me parece que fue de mala leche, un conjuez impedido, inhabilitado, y echó a perder la posibilidad de que compitiéramos directamente. Yo lo llamé cuando supe que ese señor Ibáñez iba a ser el conjuez. Hablé con Gabriel Becerra, el presidente del pacto, y le dije, hay que recusar a este señor porque está impedido inmediatamente para que nombraran otros conjueces. Nunca lo recusaron, no entiendo por qué. Cuando unas horas después el señor profiere ese fallo injusto sacando a Iván de la consulta, vuelvo a llamarlo y digo, tiene que reponer, apelar. Tampoco lo hicieron. Iván había dicho 3 días antes que iba a ir a la primera vuelta sin esperar el resultado del Consejo Electoral, no lo entendí. Y hace poco ha vuelto a decir que él se va directo a la primera vuelta sin hacer ningún acuerdo con nosotros, que sí hizo Petro, porque gracias a que hizo un acuerdo con nosotros fue posible el gobierno progresista. Y yo le digo hoy a él y a los sectores más radicales que han sido muy agresivos conmigo, porque parece que ellos pensaran que apoyarlos es una obligación y no una decisión. Es que somos distintos. Yo no divido la izquierda porque yo no soy de izquierda, yo soy liberal socialdemócrata. Y es la unión del liberalismo con la izquierda lo que permitió el triunfo hace 4 años. Y solo esa unidad puede garantizar el triunfo del proyecto progresista esta vez. Pero pareciera que quieren una fractura, están generando unas heridas que cada vez más será más difícil sanar. Yo no sé si es que quieren que rompamos definitivamente. Yo quiero que nos unamos definitivamente y que le garanticemos al pueblo colombiano un gobierno de cambio 2.0 progresista, pero unido, estable, seguro, sin agresiones, que le dé garantías a los colombianos. ¿Peligroso? Dígame. ¿Ese radicalismo es peligroso? Pero por supuesto, todo radicalismo y fanatismo es peligroso.
los sectores más radicales de la extrema izquierda en estas bodegas piensan que pueden ganar solos y que Colombia va a elegir un gobierno de ese talante. Yo creo que Colombia no quiere esos radicalismos, como tampoco quiere el otro, que es peor a mi juicio, mucho peor, el extremismo violento del señor Abelardo de la Espriella, que propone exterminar a la oposición, destriparla, darle bala, es decir, condenarlos a una guerra civil. Allí se pierden vidas humanas. Colombia no está condenada a esos extremistas. Colombia puede tener un gobierno progresista de unidad que le dé confianza, garantías a todos, que no odie a nadie y que recoja las luchas sociales populares que Petro ha encarnado de manera absolutamente coherente. Puede tener todos los defectos que quieran, pero nadie puede dudar que ha puesto en la primera línea la preocupación por la injusticia social, dándole voz a los más pobres. Pero no es solamente la voz lo que hay que darles. Se les ha dado salario mínimo vital digno, muy bien. Un subsidio a los adultos mayores, muy bien. Un subsidio a algunos jóvenes, muy bien, pero eso no es suficiente. Primero, porque si yo no hago reactivar la economía, no habrá con qué pagar esos subsidios. Y segundo, porque los colombianos lo que quieren es trabajar. No quieren que les regalen nada. Los jóvenes necesitan un plante para poder trabajar y yo se voy a dárselos para que puedan insertarse en la vida laboral. Quieren esa educación para el trabajo. Voy a meter el SENA entre quinto y sexto bachillerato para que los bachilleres salgan con algún arte y oficio. Creo que la gente lo que necesita es empleo y eso implica reactivar la agroindustria, la minería, el turismo, la vivienda, la infraestructura, hacer más concesiones, trenes, puertos, aeropuertos. Y eso solo se hace, Paula y Laura, con confianza. Esa es la palabra clave. La confianza nos va a permitir además salir de un hueco fiscal enorme que si no logramos darle confianza a los mercados y a la inversión extranjera directa, va a ser muy difícil sanar ese hueco fiscal. Y es necesario para poder pagar la deuda de la salud, por ejemplo, y para poder garantizar inversión. Sobre ese hueco fiscal, yo le quería preguntar, porque pues algunos colombianos pues dicen, no, todo está perfecto porque el desempleo baja, el dólar está bien, pero hablando ya con expertos economistas en este tema de pues, la economía de Colombia, dicen que vamos para este hueco fiscal inevitablemente. Y quería preguntarle concretamente y para los jóvenes, para que entiendan, ¿cuáles son estas propuestas para salir de este hueco fiscal que muchos expertos dicen que vamos para allá? Bueno, la verdad siempre está en el centro. Es cierto que la economía ha ido bien, a pesar de las críticas feroces de la extrema derecha. Usted lo ha señalado. El dólar nunca subió a 7.000, sino que ha bajado, está en 3.600. El desempleo ha bajado y se ha subido el salario mínimo. Es decir, no es cierto que aumentar el salario digno para la gente generara desempleo, como nos dijeron durante años. No pasó en España, no pasó en México, no está pasando en Colombia. Sí se puede pagar lo justo. También es cierto que la inflación está controlada, pero no puede garantizarse el subsidio, la inversión social con deuda externa, al debe. Hay que reactivar la economía. Si usted tiene una tienda, un almacén cualquier, usted puede pensar en que lo que hay que hacer para sacarla de la deuda, si tiene una deuda con los bancos, es recortar personal, o cerrar la mitad de la tienda, o entregar el local. No, eso no es la solución. La solución es reactivar la economía, vender más, producir más, exportar más, aprovechar, por ejemplo, las oportunidades que se abren ahora para recuperar el mercado de exportaciones hacia Venezuela, que fue el primer socio comercial nuestro y que ahora puede volver a hacerlo. Garantizar una comunicación diplomática inteligente con los Estados Unidos, que hoy es el primer socio comercial. Garantizar que con el control del contrabando, que es una desgracia que afecta a la agroindustria, podamos tener autonomía alimentaria y exportar alimentos para el mundo. 30 millones de hectáreas hoy que son fértiles no están siendo productivas y podemos hacerlo recuperando 5.000 kilómetros de vías terciarias. Voy a reconstruir el IDEMA, centro de acopio con seguro de cosecha para los campesinos, para que no les paguen lo que les da la gana el intermediario. Mire, les doy esta noticia, Paula y Laura. Estuve hace poco en Tierra Negra, una vereda en Venta Quemada, Boyacá, en una madrugada. Me reuní con 50 campesinos y hay una noticia que debería preocupar a Colombia. El promedio de edad son 57 años y uno de ellos me dijo, ninguno de nuestros hijos está en el campo. ¿Qué va a pasar cuando nosotros ya no podamos ir al surco a sembrar? ¿Quién va a sembrar la comida para los colombianos? ¿Vamos a condenarnos a importar la comida carísima cuando tenemos tierra fértil?
Hay que devolverle al campo la dignidad, salario integral para los campesinos, recuperación del IDEMA, el SENA metido trabajando con los jóvenes y garantizándoles a ellos que sean empresarios del campo, universidades enseñando lo que se necesita, zootecnia, veterinaria, ingeniería de alimentos, agronomía, y garantizar que dándole la tierra al campesino le demos crédito también para poder transformar el producto. Les doy otro dato. Estamos importando papa procesada de Canadá, teniendo aquí papa por montones de la mejor calidad. Démosle al campesino la oportunidad de ser empresario del campo. Y otro dato más, Colombia tiene tanta riqueza que aprovecho estos segundos para compartir con los colombianos un futuro que va a ser bueno. Colombia tiene reservas de cobre y de níquel que se necesitan para tener teléfonos celulares y paneles solares iguales que las del Perú y Chile. Ahí hay riqueza en la tierra, voy a sacar la riqueza de la tierra para tener más platica para poder cerrar ese déficit fiscal. Y dos cosas que voy a hacer, un banco de la salud, 102 billones gastamos en salud, los réditos financieros se van para la banca privada, mientras más se demoren en pagarle al hospital o a la clínica, más ganan intereses. Banco de la salud, los réditos para el propio sistema de salud. Vamos a hacer con la deuda una titularización con fondos soberanos, de manera que le paguemos la deuda a clínicas y hospitales, no me cierren servicios, y voy a hacer pago directo del medicamento a la industria farmacéutica para mandarle el medicamento a la casa y no tenga que hacer esas colas infames que hacen que la gente pierda la esperanza de que alguien está cuidando su salud. Muy importante esos temas y también esos planteamientos de esas problemáticas que se enfrentan hoy, como en el sistema de salud, como en el campo. Los jóvenes que ya no quieren seguir labrando la tierra como lo hacían los padres, esa es una preocupación a la que sí realmente hay que ponerle la lupa. Pero, candidato Roy, aprovecho que estamos hablando del tema financiero para preguntarle por las inversiones forzosas que justamente esta semana Asobancaria explicó en medios nacionales que esta propuesta del presidente Gustavo Petro lo que busca es que el gobierno colombiano le toque el bolsillo de los ahorros a los colombianos. ¿Usted cree que sí se tiene que hacer la inversión forzosa en este momento de emergencia que tenemos en el país o no? Yo creo que a la gente no se le puede obligar a que invierta sus ahorros en lo que el gobierno de turno decida. Pero los colombianos sí tienen derecho a tener otras oportunidades de créditos y acceso en una banca pública que esté al servicio de la gente y no de las múltiples ganancias de los billonarios que son dueños de los bancos privados. Pongo dos ejemplos. El Fondo Nacional del Ahorro lo voy a convertir en un banco de vivienda. 14.000 millones de dólares producen el año pasado los 10 millones de colombianos que trabajan afuera, los conozco, algunos trabajando muy duro, mesereando, lavando pisos, lavando baños, otros vendiendo cafés especiales, otros son profesionales, pero todos le giran la platica a la mamá o al abuelo que se quedó en Ambalema o que se quedó en Tocaima porque quieren una casita. Vamos a canalizar esos recursos garantizando que el Estado por cada dólar que nos pongan en la cuenta le ponga otro tanto, cerramos la cuota inicial, le damos 5 años de exención de predial, bajas tasas de interés, y con esa fuente de recursos voy a construir 1 millón de viviendas en 4 años, que garantiza 4,5 millones de empleos para carpinteros, electricistas. Eso queda clara, pero importante aquí que me responda la pregunta, doctor Roy. ¿Usted está de acuerdo o no con la inversión forzosa? No, entonces fíjese, estoy diciendo que no en la medida en que el colombiano tiene derecho a tener, si quiere, sus ahorros en un banco privado, y allí no se le puede obligar con sus ahorros a hacer inversión forzosa, pero tiene también la oportunidad y debe tener acceso a una banca pública que lo acompañe en sus sueños, el banco de vivienda, el banco de salud, que ya mencioné, para los 102 billones ponerlos al servicio de la salud de los colombianos y no de los intereses de la banca privada, y el banco agrario tiene que ser un banco nacional que permita que el campesino tenga crédito para volverse empresario del campo, pero que también el emprendedor tenga crédito para sacar adelante su proyecto. 200.000 jóvenes, 20 millones en ese crédito ponderado que implicaría un plante para que el joven pueda echar a andar su negocio. Ayer tuve una reunión con unos jóvenes que me pusieron a conversar con un humanoide.
un robot que habla contigo, baila, conversa. Lo pueden ver en las redes. Y resulta que muchos jóvenes no quieren ser empleados, quieren trabajar en inteligencia artificial, en Internet de las cosas, en robótica, pero necesitan un plantecito. Eso me cuesta 4 billones de pesos, pero le doy a 200.000 jóvenes la oportunidad de volverse ellos mismos autónomos y empezar a ser empresarios en el área que quieran, o en la cultura, o en el deporte. A mí me parece que lo que hay que darle a la gente es la oportunidad de trabajar y vivir en paz. Nada de eso puede hacerse sin algo que no hemos mencionado: recuperar la seguridad, el control del territorio, cuidar las ciudades, con drones inteligentes que cuiden los barrios de nuestras ciudades con inteligencia artificial para capturar en tiempo real al delincuente, al atracador, al asaltante. Hay que reformar el sistema penitenciario. Hay tantas cosas que quiero hacer y voy a hacer que le confieso que tengo muchas ganas de que llegue el 7 de agosto para resolver los problemas de los colombianos. Sobre ese tema de los problemas de los colombianos, pues uno de los mayores problemas hoy en día y que pues, el futuro presidente va a tener que enfrentarlo es el tema del orden público. ¿Usted en qué cree? ¿En la bala o en el diálogo? Laura, esa dicotomía no existe para un jefe de Estado. Yo soy un constructor de paz. Firmé el acuerdo de paz a nombre del Estado colombiano para detener la guerrilla más grande y antigua de América Latina, que eran las FARC. 13.000 hombres dejaron sus fusiles. Pero para hacer la paz, inclusive para ser generoso en un proceso de sometimiento a la justicia, el Estado tiene que ser fuerte, firme, tiene que garantizar la fuerza legítima del Estado. Solamente un Estado fuerte puede garantizar un proceso de paz exitoso. De lo contrario, los delincuentes le toman el pelo, para no decir en colombiano le maman gallo, que es lo que ha pasado con el proceso de paz total. Crecen los grupos irregulares, controlan territorio, atrevidos, y creen que pueden extorsionar regiones enteras como el Caquetá o Arauca, a donde estuve el día de ayer. Nosotros no vamos a permitir que la vida de los colombianos dependa de la decisión de las organizaciones criminales o de las bandas de Medellín o de Buenaventura. El Estado solo tiene sentido si te protege la vida. Y si te protege la vida es que no te maten, que no te extorsionen y que no te dejen morir por falta de un sistema de salud. Yo soy médico, recuperaré la salud, pero hay que recuperar la seguridad. Claro. Hay que tener sensibilidad con los más pobres, pero firmeza para recuperar la seguridad. Claro, y a propósito de eso que usted menciona, candidato, quiero que nos dé su opinión sobre lo sucedido esta semana con Kevin Acosta, el menor de 7 años que falleció a la espera de medicamentos de hemofilia, y el ministro de Salud salió a decir que pues el accidente fue resultado de que Kevin estaba montando bicicleta, y lo que muchos entendieron es que prácticamente que culpó a la mamá por haber dejado que Kevin saliera a montar bicicleta cuando Kevin llevaba 3 meses sin recibir sus medicamentos para hemofilia. ¿Qué opina usted al respecto? Yo soy médico, Paula, y sí, señor, aprendí a salvar vidas. Trabajé 20 años en hospitales públicos, recibí muchas veces chiquitos como Kevin, y adultos y gente sufriendo. Aprendí a aliviar el dolor, a salvar vidas, a sanar heridas. Y por supuesto para eso hay que tener más sensibilidad humana, empatía. Cualquier muerte de un niño es absolutamente dolorosa. La muerte de cualquier ser humano que puede ser evitada es una responsabilidad social. Y lo único que puede hacer un gobierno es garantizar, por Dios, que le llegue el medicamento y no excusarse en disculpas, la que sean. Pero tiene que llegar el medicamento, tiene que garantizarse esa seguridad farmacéutica. Colombia tiene una industria farmacéutica nacional capaz de producir medicamentos para no pagarlos hasta 1000 veces más caros con la industria farmacéutica internacional. Colombia tiene mecanismos de pago directo para que el Estado, y eso voy a hacer, compre el medicamento y le llegue a su casa el medicamento sin la intermediación de las EPS. Garantizar que le llegue el medicamento al hipertenso, al diabético, a la persona que tiene enfermedades crónicas y que ya se sabe que cada mes tiene que llegar la cajita de sus medicamentos. No hay razón para no mandárselo a su casa. Y en el caso de las enfermedades de alto costo, como la hemofilia, que la conozco bien, es un problema congénito que no produce un factor de coagulación, y hay que meterle ese medicamento al pacientico con la frecuencia necesaria, porque si no se desangra, como pasó con este chiquito. Hay que garantizar, cuidar la vida. El gobierno nacional tiene que asumir este fallecimiento de este menor, que la nueva EPS no le entregó sus medicamentos. El gobierno, cualquier gobierno nacional, tiene que asumir la responsabilidad de cuidar tu vida, de que no te mueras por falta de medicamento del hospital. No es solamente un caso.
Miles de personas hoy en Colombia sienten que no saben a quién llamar, que no hay quien les esté protegiendo. Claro que hay que hacer la reforma a la salud. La polarización impidió que se aprobara una reforma a la salud y sin reglas de juego nadie sabe a qué atenerse. Y las reglas de juego hay que concertarlas, primero con los pacientes, con los trabajadores de la salud, mis colegas, los médicos, que con la integración vertical muchas EPS abusaron de ellos. Los ponían a ver hasta 6 pacientes en una hora. Laura, Paula, cuando ustedes van al médico, usted espera que el médico los escuche con atención, los examine bien, les recete lo necesario. En 10 minutos eso no se puede hacer. La integración vertical hay que acabar con ella. Lo dije hace 10 años como autor de la ley estatutaria. El gobierno Duque no presentó la reforma. Este gobierno la presentó tarde, no en los primeros meses, y después se quiso imponer sin dialogar y se echó a perder, y la polarización ha impedido que se apruebe esa reforma necesaria. La polarización ha hecho daño. Mire, por hacerle daño a Petro, no aprobaron la ley de financiamiento, que era necesaria para darle subsidio a los ancianos, para pagar las deudas de los hospitales. Yo creo que hay que dejar de lado el odio, pensar en Colombia unida y poder sacar adelante las reformas que necesita este país. Yo soy capaz de hacerlo, y soy capaz de hacerlo con el Congreso. Le digo otra cosa que no me han preguntado. Yo no necesito una constituyente, porque soy capaz de dialogar y hacer mayorías tranquilas, como hice el primer año del gobierno Petro, cuando logré que se aprobaran todas las reformas en un ambiente de armonía que quiero para Colombia y que voy a recuperar. Y que los colombianos pueden ayudarme a recuperar, a salvar vidas, a unir este país ese 8 de marzo, que es, entre otras cosas, felicitaciones anticipadas del Día de la Mujer. Hay que reclamar ese tarjetón, y en ese tarjetón de la consulta yo estoy donde he estado desde el día que nací, abajo y en el centro. Pues bueno, candidato Roy Barreras, candidato a la presidencia, muchas gracias por haber estado con nosotras en Brava News. Usted habla muy bueno, muy largo, pero con mucha contundencia, y nos quedaron la mitad de preguntas pendientes, pero sabemos que usted sacó este tiempo y le agradecemos por estar con nosotras. Y bueno, lo seguiremos entrevistando y que tenga una buena jornada electoral el próximo. Muchas gracias, Paula y Laura, y vamos a tener mucho tiempo para conversar los próximos 4 años en que vamos a gobernar una Colombia unida. Muchas gracias y gracias a Dios por la vida. Chao. Gracias, Roy. Gracias. Bueno, pues ya ustedes escuchaban al candidato presidencial Roy Barreras aquí en Brava News junto a mi colega Laura Palomino. Hemos estado haciendo un trabajo de democracia muy importante para que ustedes sepan de forma concreta, sin maquillaje, cuáles son esas propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales. Pues en mayo ustedes ya tendrán esa información concreta, sencilla, para que tomen una buena decisión informados. Así que bueno, pues Laura, hasta aquí llegó nuestra entrevista con el candidato Roy Barreras sin maquillaje. Yo soy Laura Palomino. Y yo soy Paula Bolívar. Si quieres seguir apoyando el periodismo independiente, da clic en la campana. Gracias por visitarnos en nuestro canal. No nos olvides, somos las Bravas.